Buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Gracias a los presentes. Un sábado a la tarde realmente son unos héroes civiles. Yo voy a tratar de hablar en estos 15 minutos, que no sé por qué ya se convirtieron en 13, de los trastornos respiratorios vinculados al sueño en patología no cardiológica. Y obviamente, como bien dijeron los expositores anteriores, esta es una rama de la neumonología y de la medicina en general que crece tanto que cada vez hay más artículos y cada vez más relacionados con diferentes patologías. Así que voy a tratar de hacer una síntesis y bueno, y si no me alcanza el tiempo tendremos el próximo congreso como para continuar. Cuando hablamos de apnea del sueño ya se ha definido y todos los acontecimientos que ocurren en la vía aérea finalmente van a traer consecuencias en distintos sistemas y órganos y de eso vamos a hablar. Ya se habló de la prevalencia tanto en hombres como en mujeres y niños y que su prevalencia aumenta con la edad. También se dijo que hay un importante subdiagnóstico y quizás estas charlas nos motiven a que esto tiende a revertirse, porque muchos de estos pacientes no van a venir al neumonólogo, sino, como vamos a ver, van a consultar a otros especialistas y es a partir de este consenso que tenemos que tener con otras especialidades que vamos a mejorar su diagnóstico. Bueno, esto también se habló del colapso hipofaríngeo que va a generar obstrucción básicamente en la vía aérea superior, y lo que voy a hablar en 2 minutitos es de la fisiopatología, y es que cuando normalmente entramos en sueño, previo a la contracción diafragmática, la vía aérea superior tiene que ponerse más tensa para evitar el colapso. Esto en algunos pacientes no ocurre y se estrecha esa vía, y de acuerdo a la severidad de la estrechez vamos a tener desde un ronquido hasta una apnea franca. Esto va a generar un aumento de la presión intratorácica con la finalidad de franquear esta obstrucción en los pacientes con apnea obstructiva. Eso va a generar trastornos en el retorno venoso, vagal, bradicardia y caída de pH por aumento de la CO2. Para salir de este cuadro, que si no lo mataría a nuestro paciente, pero se produce un microdespertar, y ese microdespertar va a ser lo que desorganiza el sueño, lo que trae hipersomnia y otros síntomas, como vamos a ver. Luego de esto hay un aumento del tono muscular, vasoconstricción, movimiento, una hiperventilación para lavar la CO2 y el paciente entra en sueño, y tal como lo dijo Julio, de acuerdo a la cantidad de veces que se produzca este ciclo por hora de sueño es que clasificamos la severidad del problema de nuestro paciente. Si lo queremos ver en otros términos, vamos a ver que lo que comienza siendo una problemática mecánica con una obstrucción de la vía aérea superior va a generar un esfuerzo ventilatorio y eso va a hacer que haya disnea, una disnea que dicen que es más severa del ejercicio extenuante, y va a generar la elevación de estos marcadores inflamatorios, y asimismo va a haber estos cambios de presión intratorácica. Por lo tanto, los componentes dilatables del mediastino, como aurículas, ventrículos y la aorta, van a ser los que sufren estos cambios permanentes de presión. Asimismo, va a haber ciclos de hipoxia y hiperoxia que lo que van a dar son lesiones similares a las que ocurren en los órganos de reperfusión con estrés oxidativo. Eso va a ser motivo de liberación de radicales libres, de moléculas de adhesión, la generación de mayor adhesividad eritrocitaria, la disminución de antioxidantes naturales y la disminución del óxido nítrico, y algo que empezó siendo una problemática local y mecánica se convierte en sistémica al generarse disfunción endotelial. Así que groseramente esto es lo que ocurre cada vez que nuestro paciente tiene estas obstrucciones de la vía aérea superior, y en este estudio simplificado vemos cómo lo que estuvimos relatando de aumento y disminución de oxígeno junto con las obstrucciones, el esfuerzo ventilatorio, es lo que registramos cuando los estudiamos. Síntomas, ya Julio los comentó, los nocturnos, los síntomas diurnos, a los que hay que agregar sin duda los riesgos potenciales que tienen estos pacientes con accidentología, ya sea vial o laboral. Y hay formas clínicas de presentación de apnea del sueño que ya en el 2004 Joslan la había encontrado relacionada con todos estos tipos de especialidades, y de las que nosotros vamos a tomar, como verán, solo algunas, porque si no tendríamos que hacer solo una jornada o un congreso dedicándole una charla a cada una de ellas. Las causas cardiovasculares, que son las que más comúnmente nosotros vemos y de las que dijimos que no íbamos a hablar, tienen relevancia porque se ha visto que el tratamiento mejora el pronóstico y la supervivencia, y básicamente son la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Pero también tenemos que saber que hay un porcentaje importante de pacientes con hipertensión pulmonar y trastornos del sueño,
otros pacientes con depresión, que también en realidad lo que tienen es apnea del sueño, otros que tienen disfunción eréctil, y más de un tercio de estos pacientes tienen trastornos del sueño. Y esto hay que agregarle que muchos de estos pacientes se le da sildenafil, que lo que va a hacer es aumentar la congestión y disminuir el tono muscular, con lo cual generarían más apnea del sueño. Las dislipemias, trastornos hepáticos y la insuficiencia renal crónica también, entre otros de estos 2000 trabajos que salen año a año, se están vinculando. Yo voy a hablar en estos 8 minutos que me quedan de estas 3 enfermedades, a ver si podemos ver un poquitín más de cada una de ellas. Cuando hablamos de trastornos oculares relacionados con apnea del sueño, vamos a hablar de algunas de estas 5 posibilidades que están escritas en este slide. Cuando hablamos del párpado flácido, es una patología descrita en los años 80 y que consiste en un párpado que se vierte fácilmente, con una conjuntivitis papilar y una irritación crónica subyacente, y un trastornos en las salidas y en la disposición de las pestañas, que van a hacer que nuestros pacientes tengan ojos de este tipo, con conjuntivas inyectadas, y que su párpado, como vemos, tenga fácilmente vertible. Cuando nosotros estamos, o cuando el oftalmólogo, o cuando el clínico se encuentra con un paciente de estas características, tiene que saber que entre 30 y 90% tienen apnea del sueño relacionada. Así que seguramente esa flacidez conjuntival puede hacer que tenga flacidez de la vía aérea superior, que sea lo que colapsa. También una patología más comúnmente conocida es el glaucoma, que es una pérdida de fibras en el nervio óptico, y dentro de los glaucomas, el glaucoma de tensión normal tiene un altísimo porcentaje de relación con apnea del sueño. El glaucoma de tensión normal tiene la característica cuando hacemos un campo visual, una campimetría, que tiene una afectación central, y las causales del glaucoma, como vemos aquí, son causales que los vimos cuando hablamos de la fisiopatología de la apnea del sueño. Es importante saber que cuando nosotros tenemos un paciente con apnea del sueño, hay un porcentaje más alto de prevalencia de glaucoma que en la población general. Así que si los oftalmólogos ven glaucomas, tienen que pensar en apnea. Y si nosotros vemos apnea, al menos tendríamos que tener una interconsulta con el oftalmólogo, porque quizás podamos prevenir o tratar la patología glaucomatosa. También el edema de papila en hipertensión no craniana idiopática, que no es un cuadro frecuente, pero que un tercio de estos pacientes se relacionan con apnea del sueño. Allá está Roberto Ferrari, de que fuimos compañeros de la residencia clínica médica. Yo recuerdo que tuvimos un paciente que enloquecimos porque tenía edema de papila idiopático. Nos lo habían mandado, no encontrábamos, hace mucho tiempo esto, no había estudios tan sofisticados, pero cuando tenemos hipertensión no craniana idiopática, uno de los causales puede ser la apnea del sueño, y una de las posibilidades podría ser por la hipercapnia nocturna que tienen estos pacientes, que le vaya a generar esta hipertensión endocraniana idiopática. La neuropatía isquémica óptica anterior no arterítica es una patología donde los pacientes se levantan con una maurosis de un ojo, ¿sí? Y eso no responde a una patología arterítica. Ya se describió hace muchos años relacionadas con la apnea del sueño, y hoy se ve que más de 2/3 tienen relación con la apnea del sueño. Por lo tanto, es importante cuando ocurre esto interrogar a los pacientes por cómo duermen, o al menos a los oftalmólogos avisarle que puede ocurrir que tengan apnea asociada. Por último, la corioretinopatía central serosa es como un desprendimiento de retina que se produce en el centro de la retina, y como vemos también tiene relación con el tono adrenérgico y con catecolaminas. Se ve de este modo. Este modo es como se ve en el fondo de ojo, y ahí como se ve en la retinofluorescinografía. Y cuando los pacientes tienen una corioretinopatía central serosa, tienen casi 4 veces más chance de que sean apnea del sueño que la población general. Así que también tenemos que estar alerta con este tipo de patología oftalmológica. De obesidad prácticamente no voy a hablar, porque es el relator que me sigue va a hablar un poco más en extenso. Hay distintos índices que hacen que tanto el aumento como la reducción de peso tenga una relación directa con la aparición y con la gravedad. Se toman distintos valores. Generaría SAOS a partir de trastornos tanto de infiltración grasa como del tono muscular de la vía aérea, pero también porque los pacientes más obesos tienen que hacer más esfuerzo en inspiración negativa para mover una masa torácica más aumentada.
Bueno, esto es como se ve. La obesidad, el SAO genera obesidad por un trastorno hormonal que creo que el expositor que me sigue lo va a ir explicitando, pero desde la leptina hasta la orexina y los neuropéptidos I y la resistencia a insulina están involucrados, y también los obesos tienen disminución de la respuesta cardíaca al ejercicio, por lo tanto hacen menos ejercicio y entran en un círculo de más aumento de peso, más cansado, y esto se autoperpetúa. Hay que saber, y ya entrando en diabetes, que casi la mitad de los pacientes con apnea del sueño tienen diabetes y que una cuarta parte de los diabéticos tienen apnea del sueño. Pero sí que los diabéticos son obesos y de acuerdo a este trabajo, si tienen un body mass index promedio de 36, aumenta casi hasta el 90% de los pacientes con diabetes que tengan trastornos del sueño. La diabetes puede generar apnea del sueño porque tengo una neuropatía autonómica a nivel de la faringe, con lo cual estaría alterando el cierre normal, y la SAOS generaría resistencia a la insulina a partir del aumento de la actividad simpática, por efectos de la hipoxemia y porque la liberación de citocinas proinflamatorios tienen trastorno a nivel del funcionamiento insulínico. Es una asociación que es independiente, así que es independiente. Si bien, como vimos, la obesidad puede incrementar el número de trastornos del sueño, hay pacientes diabéticos delgados que también tienen apnea del sueño. Más probablemente van a tener apnea del sueño si los diabéticos tienen mayor hipoxemia y a la vez con mayor nadir de esa hipoxemia durante la noche, y los diabéticos que tengan somnolencia durante el día. Y al contrario, va a haber, si los diabéticos tienen apneas, tienen ronquidos o bajo rendimiento en el trabajo, van a tener más chance de tener apnea del sueño. Y esto ya en el año 2008, la Federación Internacional de Diabetes urgió a los especialistas que ven ambas patologías a que interrelacionen por la posibilidad de que uno esté viendo pacientes compatibles con la especialidad del otro. Ahora, el tratamiento con CPAP mejora la diabetes porque en transcurrir de tanto tiempo y de tantos trabajos empezamos a encontrar cosas que no sabemos si después cuando lo vamos a tratar va a tener efecto en el paciente que estamos tratando. Bueno, hay distintos estudios como este de Hertz, que lo que hizo fue, encontró un índice de sensibilidad a la insulina, tomó pacientes con apnea del sueño y diabetes, los trató con CPAP y vio que tanto a los 2 días como a los 3 meses este índice mejoraba, por lo tanto mejoraba la posibilidad terapéutica de estos pacientes. Esto en el tiempo se vio que persistía en los diabéticos con un índice de masa corporal de menos de 30. Este otro estudio chino, de los hermanos Lam, supongo, primero tomaron diabéticos, los trataron con CPAP versus sham CPAP y vieron que el índice de sensibilidad a la insulina mejoraba, y después manteniéndolos en el tiempo también mejoraba, pero ellos encontraron que le iba mejor a los diabéticos que tenían un índice de masa corporal de más de 25, así que en esta situación todavía es algo controversial. Por otro lado, este estudio que es muy interesante, que es control, se tomaron, en realidad lo que hicieron fue monitorear durante 72 horas la hemoglobina glicosilada y los escapes glucémicos de más de 200 en pacientes con apnea del sueño, y 3 meses después de tratamiento los volvieron a tomar y vieron que tanto la hemoglobina glicosilada como los escapes mayores de 200, que es el número donde aparentemente existe mayor daño endotelial por la hiperglucemia, disminuían en los pacientes que se les había ofrecido CPAP. Estos otros 2 estudios no demostraron mejoría, pero tienen algunos problemas metodológicos, como tiempo de uso CPAP durante la noche y tiempo tiempo en meses de uso del CPAP. Bueno, que me cortaron los pies, digamos. Bueno, la conclusión, hace 2 años estos autores griegos concluyen que en realidad es un efecto positivo, y como todo esto que se está cocinando merece mayores estudios, pero creo que es indudable que si nosotros sabemos que vamos a mejorar la parte cardiovascular, que vamos a mejorar la parte de obesidad, tratar la diabetes, y esto me parece que casi no admite discusión que estos pacientes deben ser tratados. Por último, voy a presentar 3 slides de algo que es un poco desafiante, porque es la relación de la apnea del sueño con enfermedades neoplásicas. La hipótesis es que una hipoxia intermitente podría generar activación de sustancias carcinogénicas y podría generar mayor vascularización tumoral.
Hay una corte, que es la corte de Wisconsin, en donde se investigó la prevalencia de la hipertensión en los pacientes con apnea del sueño, que se siguió a lo largo de 22 años a más de 1.200 pacientes, y encontraron que cuando los pacientes buscaron qué riesgo relativo de morir por cáncer tenían los pacientes con apnea del sueño, y encontraron que había una relación directamente proporcional con la severidad de la apnea del sueño con las posibilidades de morir por cáncer de acuerdo a los que tenían contra una población normal. Y esto también, si tomaban el índice de hipoxemia, es decir, el tiempo de saturación por debajo del 90%, también tenía una relación directa con la severidad de índice de hipoxemia y mortalidad por cáncer. En otro trabajo que aparece este año, estos autores españoles, valencianos, también encuentra que la incidencia a lo largo del tiempo, ellos tuvieron durante 5 años una cohorte de más de 4.900 pacientes y vieron con oximetría nocturna que cuando la saturación era debajo del 90%, ellos dividieron hasta 12% y fue 1,5 veces más chance de tener cáncer, pero cuando era más del 12% este tiempo de desaturación, tenían casi 2,5 veces más posibilidades de tener cáncer que la población testigo. Por último, la última slide que les voy a mostrar es esta, que es interesante, porque este grupo español también hizo un estudio con modelos de ratones, donde les inyectaba células de melanoma y les provocaba en un grupo hipoxia intermitente, tal cual tienen los pacientes de apnea del sueño, y un grupo control. Ellos tomaron ratones y les inyectaron de modo subcutáneo para generar tumor local o de modo endovenoso y ver la posibilidad de que aparecieran metástasis. Bueno, encontraron que tanto el desarrollo local como el desarrollo de metástasis, y acá se ven cortes de los pulmoncitos de los ratones, se incrementaba significativamente en los pacientes a los que se los sometía a hipoxia intermitente. Esto generó, esta hipótesis generó un estudio que se empezó a desarrollar en enero de este año, donde se van a seguir a 400 pacientes con melanoma a lo largo de 3 años y van a ver si la evolutividad es distinta de acuerdo a tengan o no trastornos del sueño asociados. Bueno, para concluir, nosotros normalmente tenemos la tendencia a ver los pacientes solos. Y en realidad creo que lo que nos enseña esto, que nuestros pacientes acuden a cualquier colega y a muchísimas especialidades, y que ayudarnos al diagnóstico va a hacer que logremos efectividad en su tratamiento. Muchas gracias.